Profe, somos del trabajo que va a hablar un poquito sobre las alteraciones gestacionales y prenatales durante el metabolismo de los carbohidratos. Somos un grupo compuesto por 4 académicos, que son Crislin Oliveira, Denise Flausina, Matheus Augusto y Vinicius Chiquini. Yo soy Denise, profe. Eu vou iniciar o nosso trabalho dando uma pequenita introdução sobre o que é o metabolismo. O metabolismo nada mais é do que um processo em que nosso corpo utiliza para produzir energia, ATP, a partir de tudo que nós consumimos. Os alimentos que são compostos por proteínas, carboidrato e lípidos são utilizados e geram assim ATP, energia para o funcionamento de nosso corpo. E como funciona essa degradação desses alimentos? Nossas enzimas digestivas têm a principal função de descomponer tudo isto, utilizando assim tudo para combustível e melhor funcionamento de nosso corpo. E se não são utilizados de forma imediata, tem uma forma de armazenar que são em nossos tecidos, nossos músculos. E se temos um déficit, um transtorno metabólico, há um problema, há um mau funcionamento em todo o processo de armazenamento e de funcionamento de nosso corpo. Essas alterações metabólicas ocasionam um desbalanço em todas as substâncias químicas de nosso corpo, provocando uma desestabilidade de todos os nossos órgãos vitais, como o hígado, que é nosso órgão principal de armazenamento da glucosa, e o pâncreas, afetando assim a saúde de quem está padecendo ou compadecendo, como por exemplo del embarazo, o embarazo que é nosso assunto em pauta cá. Se há um déficit, temos assim inúmeras alterações, inúmeras enfermidades. Por exemplo, a hipertensão arterial, a diabetes e alterações tiroideanas, que são as principais. Nosso trabalho aqui vai focar em poucas, porque nosso tempo é um pouquinho curto. Vamos falar do diabetes durante o embarazo, que é algo comum, não deveria ser, pero é. Podemos encontrá-la de 4 tipos. A primeira, aquela com que há sofrido antes do embarazo, que a nossa paciente em pauta já tinha antes de embaraçar-se, que digamos uma insulino dependente. Segundo, mulheres que desenvolvem ou desenvolvem durante o embarazo, que é a diabetes gestacional. A paciente não sofria de nenhum tipo de descompensação, pero durante o embarazo apareceu a diabetes gestacional. Terceiro, inicialmente tinha sinais de hipoglicemia, que evoluiu com a falência pancreática durante a gestação. E quarto, houver diabetes. Seria a diabetes identificada em la gestação, pero já tinha antes. Nosso amigo Matheus continuará de acá. Hola, yo voy a hablar sobre la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una complicación muy frecuente de forma variable, según estudios y poblaciones. Es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Ocasiona un alto nivel de glucosa en sangre que puede afectar tu embarazo y la salud del bebé. En las mujeres con diabetes gestacional, la glucosa suele volver pouco depois do parto
Sin embargo, tiene mayor risco de contraer diabetes tipo 2. Ahora voy a hablar un poco sobre los efectos de la diabetes gestacional. La macrosomia es cuando el bebé nace más grande que el promedio. La lipogénesis, síntese de ácidos grasos que serão armazenados em hígado. La organomegalia es el aumento anormal de los órganos. La disminuição de la madurez pulmonar es cuando el pulmón fetal sin surfactante suficiente. Hipoxia es cuando hay baja concentración de oxígeno. La policitemia es la producción demasiada de glóbulos rojos. La hiperbilirrubinemia es la concentración elevada de bilirrubina causa ictericia de color amarillo en la persona. La hipoglucemia es el nivel bajo de azúcar en sangre. La prematurez es cuando el bebé nace antes de 37 semanas y con peso muy bajo. La preeclampsia es la complicación de embarazo caracterizado por presión arterial alta y signos de daños en otro sistema. El trauma obstétrico es cuando ocurre la muerte en los primeros días de vida de un niño, que se refiere al número insuficiente de consultas. Factores de riesgo. Edad materna mayor de 35 años. Si la madre ya obtuvo una historia obstétrica pasada, hipertensión, diabetes gestacional, aborto en repetición, macrosomías y polidramios o malformaciones fetales. El uso también de medicamentos con acción hiperglucemiante, por ejemplo, los corticoides, conocidos también como córticos esteroides, ¿sí? Que producen la tendencia a la hiperglucemia. Y eso produce principalmente debido a un aumento de la gliconeogénesis hepática. Y bueno, la obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30, grupos étnicos, ejemplo, las sudamericanas y las africanas. La etiopatogenia. La madre a lo largo del embarazo, ¿sí? Sufre muchísimas modificaciones hormonales que disminuyen la sensibilidad insulínica. A partir de la séptima semana, la madre empieza a producir el lactógeno placentario y el cortisol materno, que aumenta también la resistencia a la insulina, que es a partir del tercer trimestre, con su máxima expresión. Y los factores de la resistencia a la insulina se debe a la elevación de los ácidos grasos libres provenientes de la lipólisis y también de un eficiente acoplamiento entre la activación del receptor de la insulina y la translocación del GLUT4. El GLUT4 es una proteína de transporte, ¿sí? de insulina. Y es a partir de él que se saca la glucosa de la sangre y mete en la célula, en los tejidos. Y estas modificaciones son las causas principales, ¿sí? de la hiperglucemia, de la lipólisis y también de la hipercetonemia. El lactógeno placentario y el cortisol materno son hormonas, ¿ya? Son hormonas diabetogénicas, ¿sí? Diabetogénicos. Tienen su máxima expresión en la semana 26. Y si es en la semana 26 mismo, está equivocado, no es 23. La progesterona
que también es una hormona antiinsulínica y también tiene su máxima expresión en la semana 32. Y por eso se dice que la semana 26 y la semana 32 son de gran importancia desde el punto de vista metabólico. Em, Fisiológicamente la madre deja un gran aporte de glucosa al feto, ¿sí? Y bueno, en ayunas la madre tiene esta condición de hipoglicemia. Y postprandial, después que come algo, ¿sí? Recibe la condición de hiperglicemia. Y esto, claro, va a variar de acuerdo de la edad gestacional. Em, del primer trimestre, la madre tiene tendencia a la hipoglicemia, ¿sí? por el aumento, ¿sí? del beta-HCG. El segundo trimestre también, el segundo trimestre y el comienzo del tercer trimestre, hay una elevación de la necesidad de la insulina, ¿sí? Porque como expliqué arriba antes, las hormonas, ¿sí? Diabetogénicas y antiinsulínicas, empieza la producción más o menos ahí, en esta etapa. Y al término del tercer trimestre, tiene una disminución, ¿sí? de esa producción de las hormonas, así que la madre va a quedar con hipoglicemia. Y en el puerperio, sí, que está caracterizado por la retirada de la placenta. Se saca la placenta y se produce una queda brusca de la necesidad insulínica, ya que la placenta es la responsable de la producción de las hormonas, ¿sí? Del lactógeno placentario y también del cortisol materno. Y así que ya em, no necesita la elevación de la necesidad insulínica, ya que no tiene producción de estas hormonas, ¿sí? Hola, profe. Buenas tardes, buenas noches o buen día. No sé ahora que mire. Bueno, soy Vinicius y a mí me tocó hablar sobre los efectos de la diabetes gestacional, que es una alteración metabólica de los carbohidratos que lo causa en la madre y en el feto o en el RN. Bueno, todo empieza entonces con la hiperglucemia materna. ¿Y qué es la hiperglucemia? La hiperglucemia es una alta cantidad de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque viste que la diabetes gestacional es un trastorno hormonal, o sea, un desequilibrio hormonal que hace con que las proteínas receptoras de la insulina no se acopla bien a esta insulina y entonces la insulina no se puede meter la glucosa en la célula, dentro de la célula. Y entonces esta glucosa se queda en la torrente sanguínea, haciendo que entonces tenga una hiperglucemia. Pero esta hiperglucemia materna produce una hiperglucemia fetal. ¿Por qué? Porque la madre eh, eh, comparte su sangre con el sangre del feto. O sea, a través de la placenta, claro, sí. Pero entonces esa hiperglucemia fetal va a generar una hiperplasia pancreática. O sea, hiperplasia es un aumento de la cantidad celular. ¿Y por qué? Porque el páncreas que produce la insulina a través de las células betas, ahora como tiene mucha glucosa en este feto, entonces él empieza a producir muchas células betas para que entonces esas células eh, logran a meter la glucosa dentro de la célula.
Y esta hiperplasia pancreática conlleva a una hiperinsulinemia fetal y esa hiperinsulinemia fetal estimula un crecimiento anormal del feto y ese crecimiento anormal se es nombrado de macrosomia o macrosomía. Esta puede llevar también la orgomegalia, que es el aumento del órgano, la eritropoiesis incrementada, que es un aumento de los eritrócitos, y algo muy importante también, que es la disminución de la producción de surfactante. Ten en vista que el surfactante es una proteína tensoactiva que está presente en los alvéolos pulmonares, evitando que tengamos la tensión superficial dada por el muco que tenés ahí. Entonces, el surfactante disminuye la tensión superficial. Bueno, una vez también que este feto tenés mucha glucosa en la sangre, puede producir la hepatomegalia, cardiomiopatía hipertrófica y la más presente, la hipoglicemia neonatal. ¿Por qué? Porque cuando él nace, él no está acostumbrado a vivir con la cantidad de glucosa fisiológica. ¿Por qué? Porque en su madre le compartía mucha glucosa, entonces está acostumbrado con alta tasa. Ahora no, ahora tiene poca y entonces entra en un estado de hipoglicemia. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad tiene los síntomas muy cotidianos, o sea, son síntomas que la mujer embarazada es normal sentir. ¿Y cuáles son? La voluntad de orinar, la gana de orinar, la sequitud en la boca por el hecho de estar deshidratada, por orinar muchas veces, y también el cansancio, pero todo eso es normal en el embarazo. Por eso la mujer y el médico tienen que estar muy atentos y ver si algo pasa. Yo, por ejemplo, le pregunto a la mujer, muchacha, está yendo muchas veces en el baño. Tiene que estar atenta a eso. Si tenés muy cansancio, si tenés boca, la sequitud en la boca. Y bueno, estar averiguando. ¿Y por qué ella tiene necesidad de orinar? Porque como dije, esta alta tasa de glucosa en la sangre, mi organismo necesita secretar esa glucosa de mí, tiene que sacar de mí y se lo saca a través de la orina, porque y nosotros llamamos eso de glicosuria, cuando tenés glucosa en la orina. Y bueno, ¿cómo yo hago el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, todo eso se hace con el prenatal. Pero en el prenatal entonces es un planeamiento de este embarazo. Y dentro del prenatal tenés un ítem muy importante para averiguar si esta madre ya tenés diabetes establecida o o diabetes pregestacional. Y cuáles son los exámenes que se lo hace para diagnosticar si ella ya tiene diabetes antes de la gestación. Bueno, una glicemia en ayuno, hemoglobina glucosilada y un test aleatorio. ¿Y cuáles son los valores? Bueno, la glucemia en ayuno, si estuviera mayor que 126 microgramos por decilitros, la hemoglobina glucosilada mayor que 6,5 y el test aleatorio mayor de que 200, eh, se puede confirmar entonces la diabetes ya establecido, diabetes pregestacional. Pero eso se hace en el inicio del prenatal. Y acuérdense que la semana 23 a semana 28 hasta 32 empieza la expresión máxima de las hormonas y ahí está el gran problema. Entonces en la semana 23 hasta 32 se tiene que hacer las pruebas de sobrecarga oral de glucosa o también se puede llamar de TOTG. Este examen se puede hacer de dos formas, de uno solo paso y de dos pasos. Bueno, ¿cómo se lo hace? Se lo hace pidiendo que ella
vaya al consultorio, se lo saca una muestra de la sangre y lo pide que ella hace la ingesta de un vaso de agua con aproximadamente 75 gramos de glucosa. Y después de una hora se lo saca otra muestra y después de otra hora más se lo hace de nuevo otra muestra. Y em, em, ¿cuáles entonces son los resultados? Si después de una hora esta mujer tuviera mayor que 180 o después de 2 horas mayor que 153, puede diagnosticar ella con diabetes gestacional. Y si la glicemia de ayuno también estuviera mayor que 92, también se puede diagnosticar con diabetes gestacional. Pero si quiero confirmar, entonces tengo que hacer el paso 2, que es cuando la mujer necesita, no necesita estar en ayuno, sino que en el primer caso sí, en este caso no necesita estar en ayuno. Y se lo somete a esta mujer. Eh, perdón. En el primer caso sí no necesita estar en ayuno. En el segundo caso sí necesita estar en ayuno. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, se lo somete a más o menos 100 gramos de glucosa con agua y se lo saca primero la muestra sanguínea en ayuno y tiene que dar menos de 95 miligramos por decilitros. Después se lo da a ella el vaso con agua y 100 gramos de glucosa y espera una hora. Tiene que dar menos que 180. Después se lo saca de nuevo la muestra sanguínea después de una hora más y tiene que también dar menos que 155. Y después de una hora más, o sea, después de 3 horas, tiene que dar menos que 140 miligramos por decilitros. Y si pasar o exceder de este porcentaje, bueno, entonces puede confirmar esta muchacha va a tener diabetes gestacional. Bueno, ¿cómo se utiliza o se hace el test de Olsivan? Bueno, es el test que yo hablé ahora mismo, que es llamado de SOG, sobrecarga oral de glucosa, pero también se puede llamar de Olsivan. ¿Y cómo se hace o cuándo se prescribe? Bueno, en el primer trimestre, las mujeres mayores de 35 años, obesas o que tenga un histórico de diabetes ya familiar. En el segundo trimestre ya todas tienen que hacer este examen. ¿Por qué? Porque son las expresiones máximas de las hormonas. Y en el tercer trimestre ya se puede realizar las mujeres que tienen polidráminos. Bueno, acá está entonces una imagen de cómo se lo hace el Olsivan o el SOG. Y quiero aclarar que después que la mujer tiene el hijo, se debe esperar 6 semanas para que estas hormonas estén tranquilas y normales. Si después de 6 semanas estas hormonas no están bien, ella supuestamente va a ser susceptible a desarrollar diabetes de tipo 2. Entonces, después que la mujer tiene el hijo, se lo debe pedir una TOTG o una SOGI. Bueno, ¿y cuál es la importancia biomédica? La importancia biomédica acá es el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque eso lo puede ayudar con una buena alimentación, con ejercicios físicos y puede entonces esta madre tener un hijo sano y ella también puede ser sana. Entonces, los cientistas deben continuar con los estudios con este tema porque es el tema que está más frecuente en las complicaciones
maternas. Bueno, gracias, profe, por su atención. Perdón porque el tiempo no se puede exceder. Tenía muchas cosas para hablar, pero realmente el tiempo no permite.